Sumando hechos complejos como lo ocurrido en el día de hoy, una balacera en el Mall Plaza Vespucio y toda esta discusión ya más política en torno a qué está ocurriendo en nuestro país en materia de seguridad, si hay un aumento o no en las cifras, particularmente de los delitos más violentos. Vamos a esta hora a establecer comunicación con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, para poder conversar de este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Subsecretario, hoy pensando en la agenda en materia de seguridad, se promulga esta ley de armas, donde hay temas bastante destacables, como por ejemplo una trazabilidad del dinero, que exista hasta, podríamos decir, un reporte de salud en cuanto a la idoneidad de las personas que puedan hacer uso de las armas de fuego. Pero lo que uno se pregunta, pensando en la realidad que vive nuestro país, ¿qué ocurre con la gran cantidad de armas que circulan, que probablemente están como finalidad en el cometido de los delitos, que algunos alcaldes dicen que se venden en las ferias libres? Esta ley, ¿cómo podría de alguna manera tener una injerencia en lo que ocurre con la gran cantidad de armas que hoy circulan en nuestro país, que entiendo además tampoco no hay un catastro certero de cuántas son? A ver, Viviana, yo distinguiría muy claramente entre las armas que son lícitas, las armas que están dentro del mercado regular, ¿no es cierto?, de aquellas que son ilícitas, de aquellas que son utilizadas por bandas criminales o que son contrabandeadas a nuestro país. Naturalmente, respecto de la segunda, no hay un registro. La ley apunta principalmente a que no haya un flujo o una transferencia desde el mercado regular de las armas al mercado ilícito de las armas. Y eso se basa primordialmente en una tenencia responsable de armas, es decir, aquellas personas que compren armas, que tengan armas, que porten armas, lo hagan responsablemente, lo hagan cumpliendo con la ley, y esta ley establece nuevos requisitos más estrictos, por ejemplo, en los deberes de custodia del arma, en los requisitos que hay que cumplir para tener un arma y también en los requisitos que hay que estar fiscalizando para las policías que se cumplan por parte de los tenedores de armas, y así se pone, por ejemplo, un límite a las personas que puedan tener hasta 2 armas para defensa personal, hasta 6 armas los deportistas, o dependiendo si son calificados o no, y hasta 20 armas los que son coleccionistas. Y además, algo muy importante, las municiones, Viviana. Muchas veces las municiones son traficadas por compradores lícitos que luego se transfieren al mercado ilícito de las armas. Entonces, primero, regular adecuadamente a aquellos que tienen legítimamente, pero que la tengan de manera responsable, permitiéndole a las policías asegurarse, fiscalizar, controlar que quienes poseen armas las tengan adecuadamente custodiadas, evitando que, por ejemplo, pueda haber un accidente, pero también evitando que ellas sean sustraídas o que se puedan extraviar, porque en ese caso muchas veces pasan a manos de personas que cometen delitos con esas armas. Y ahí ya entramos a la investigación criminal, ¿no es cierto? La investigación criminal de delitos cometidos con armas de fuego. Y en ese caso lo que se hace es que se dan mayores facultades a las policías y a las fiscalías para llevar adelante investigaciones criminales relacionadas con delitos que puedan ser cometidos con armas. Desde homicidios, ¿no es cierto?, en que en algunas zonas de nuestro país casi la mitad de los homicidios son cometidos con armas de fuego. Y hasta delitos violentos como las encerronas o los portonazos, donde las investigaciones criminales son las que les corresponde llevar adelante esa investigación. Lo último, Viviana, es que además esta ley incorpora un mecanismo de trazabilidad o de huella balística, es decir, que nos permite saber si un arma, una munición, un casquillo, una bala reconocida en el sitio del suceso, poder trazar a qué arma corresponde y así eventualmente poder llegar a quien la disparó. Subsecretario, ¿qué información y tesis o hipótesis o datos tiene el gobierno? No sé si me está escuchando, parece que se le cayó el retorno. Sí. Ya, no, perfecto, estoy con uno. ¿Qué información tiene el gobierno en torno a la gran cantidad de armas que circulan en nuestro país? Le estoy preguntando cómo, por ejemplo, ingresan por las aduanas, qué pasa por ahí cuando ya hay un punto de preocupación en cuanto a sistemas cooptados en los países, donde, por ejemplo, las aduanas son un lugar donde ingresan, porque acá muchas de las situaciones que estamos viviendo, recuerda lo ocurrido durante las últimas jornadas en el bosque, donde son verdaderos armas de guerra, disparos uno tras otro. Entonces, una gran duda que no tenemos clara en nuestro país es de dónde provienen estas armas que circulan en los delitos que se cometen en nuestro territorio.
Ahora, yo te diría, hemos identificado 3 fuentes, ¿no es cierto?, de armas. En primer lugar, lo que antes te explicaba, armas que son adquiridas legítimamente, ingresadas lícitamente a nuestro país y que se extravían o se pierden o son robadas de tenedores legítimos y se incorporan dentro de la actividad ilícita de bandas criminales dedicadas desde el narcotráfico, el robo o cualquier otra actividad ilícita. En segundo lugar, contrabando de armas. Hemos detectado, por ejemplo, una investigación importante, llevó adelante la Fiscalía de Tarapacá, armas, incluso armas de grueso calibre que han sido detectadas en la región de Tarapacá, que fueron ingresadas en partes y piezas, e incluso una persona que fue detenida en Temuco, que viajaba a Estados Unidos y él mismo se enviaba en encomiendas partes y piezas de armas a su domicilio y luego las armaba en nuestro país. Pero también un tercer fenómeno del que se hace cargo este proyecto de ley, Viviana, que son armas que son importadas legítimamente, pero que son armas de fogueo que luego son adaptadas o modificadas para habilitarlas para el disparo. Entonces, armas de fogueo que ingresan, que no están armas sujetas a registro en la actualidad. No, son armas que pueden ingresar legítimamente a nuestro país como armas de fogueo porque no son armas de fuego, pero que luego, a través, por ejemplo, de la incorporación de un cañón o de la perforación del cañón que tienen, pueden ser habilitadas para percutar disparos. Entonces, por eso mismo, este proyecto de ley, esta ley que acaba de ser promulgada y esperamos sea publicada prontamente, sujeta a la misma regulación, al registro de las armas de fuego, a las armas que son adaptables o modificables para el disparo, de tal manera de también poder tener registro de aquellas armas que hoy día son utilizadas por los delincuentes. Fíjate que nosotros todos los martes damos cuenta de las armas incautadas y generalmente el número de las armas, entre un 20 y un 30% de las armas incautadas corresponden a armas que son modificadas o transformadas y habilitadas para el disparo. Subsecretario, quiero analizar la situación que se vive en torno a esta controversia por las cifras que tiene el gobierno y las que tiene la Fiscalía en torno al aumento de los homicidios en nuestro país. Porque si hablamos de la percepción de los ciudadanos, y esos también son datos comprobables que la misma Fundación Paz Ciudadana ha establecido, hay precisamente temor y está ido en aumento en los últimos años. ¿Por qué el gobierno cuestiona las cifras que tiene y de las cuales habló el fiscal nacional? Y ¿por qué lo hace además también con la entidad que es la que persigue el delito? ¿Qué diferencia hay y por qué se hace este punto en torno a lo planteado por Jorge Abot de decir de que efectivamente en nuestro país han aumentado los delitos? A ver, quizás yo separaría la argumentación. Yo creo que estamos todos de acuerdo, incluso, Viviana, lo que hemos detectado durante el 2020 y 2021 es que pese a que ha caído la victimización, es decir, caen los casos policiales, incluso durante el 2020 probablemente como consecuencia del COVID, ha caído la victimización, incluso ha caído el número de delitos violentos que se han cometido, la sensación de inseguridad de la ciudadanía no cae. Y es más, muchas veces se acrecenta, es decir, la gente se siente, pese a que hay menos delitos, se siente más insegura. Y eso nosotros lo hemos vinculado a algo que hablaba el presidente hoy día, incluso el ministro Delgado, a lo que denominamos la tríada drogas, armas y violencia. Es decir, a la violencia presente en muchos barrios, territorios o poblaciones, producto del narcotráfico y producto del uso de armas de fuego. Entonces, esto tiene vinculación con lo que tú me preguntabas. Yo creo que aquí no hay una disputa respecto del fondo. El fiscal nacional lo que hizo fue exponer el resultado de un estudio que hizo el Observatorio de Homicidio de la Fiscalía Nacional, que tomó el periodo 2016 a 2020, que muestra un pic de homicidios el año 2020. Sin embargo, las cifras del año 2021 que acaba de concluir, y por lo tanto ese estudio no lo podía contemplar, las cifras del año 2021 muestran una caída del 25% del número de homicidios. Es decir, estamos en el número de homicidios del año 2019. Y por lo tanto ha habido una caída desde el año 2020, que fue el momento en que más número de homicidios hubo, ha habido una caída importante al año 2021. Entonces no hay disparidad, lo que pasa es que estamos hablando de periodos completamente distintos. El fiscal nacional habló del periodo 2016-2020,
y el año 2020 fue el número de mayor número de homicidios en nuestro país, y por lo tanto el año 2021 nosotros hablamos de una caída importante en el número de homicidios. Entonces no se puede tomar esos dos puntos solamente. Pero entiendo que las cifras y los datos que maneja el gobierno, y sería importante también aclararlo, son las que obtienen a través del trabajo de las policías, en específico de Carabineros, porque hasta ahora también el fiscal nacional no ha aclarado y él ha insistido en que efectivamente se produce un aumento, y también hay cifras, por ejemplo, de la Fundación Paz Ciudadana, que dice que hay un 31% de los hogares que reportan al menos que han sido víctimas, y hay un aumento en torno a ello, y esta es una cifra que ellos mismos, y es un reporte que es hasta septiembre del año pasado, o sea, 2021, es significativamente mayor a lo exhibido durante el año 2020. Ahí estamos comparando los 2 años que usted hace mención. Entonces, ¿por qué este punto de decir que más allá de la percepción efectivamente han disminuido? Sí, por una parte el fiscal, no sé, hasta ahora yo entiendo que no ha aclarado dónde están esos datos del cual él hace mención de efectivamente afirmar y insistir en que hay un aumento de los delitos, y otras fundaciones como Paz Ciudadana también respaldan o coinciden con aquello. Pero es que es un tema importante, porque ¿a quién le creemos finalmente en torno a los datos, subsecretario? A un tema tan delicado como este. No nos quedemos. Yo creo que los datos no son creencias, ¿ah? No son cosas de que haya uno que haya que creer. Pero las políticas los datos se construyen disponibles. A partir de los datos y los números que muestran obviamente qué está ocurriendo en nuestro país en torno a eso. Es que ¿sabes lo que pasa? Que si vamos a hablar de percepción, la evaluación respecto a la efectividad de cómo se está combatiendo este tipo de delitos se va obviamente a basar en supuestos. En cambio, si vamos a cifras, tenemos datos duros para hablar del tema. Por eso déjeme explicarle. Mire, las cifras son muy simples. Tienen una sola fuente, tanto para el Ministerio Público como para el Ministerio del Interior. Son casos policiales, es decir, ingresos a la Fiscalía por parte de las policías, ya sea de Carabineros o de la PDI, o detenciones en flagrancia llevadas adelante por las policías. Esas son las cifras de que disponemos todos. La Fiscalía, el Gobierno y las policías. Las mismas cifras. En cambio, eso sí, el problema de esas cifras es que ocultan aquellos delitos que no son denunciados. Entonces, para eso, el Estado de Chile ya hace mucho tiempo, hace más de 10 años, lleva adelante la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que es la ENUSC. Y lo que yo le estoy diciendo es simplemente que la ENUSC del año 2020 mostró una caída sustantiva de los delitos, y viene mostrando una caída sustantiva de los delitos de mayor connotación social desde el año 2018 en adelante, incluido el año 2020. Y los casos policiales también han mostrado un descenso de los casos policiales registrados en delitos. ¿Eso también en los homicidios? El problema lo tenemos en un delito específico del homicidio, ¿no es cierto? En el caso del homicidio, lo que muestran los casos policiales es que del año 2016, estudiado por la Fiscalía, del año 2016 al año 2020, hubo un aumento de los casos de homicidios. Pero el año 2020 al año 2021 hubo una caída del 25% de los homicidios, es decir, 1 de cada 4 menos. Eso implicó que el número de homicidios absoluto es igual del año 2019 al año 2021, es decir, nos muestra un aumento. Lo que pasa es que el año 2020 tuvimos un pic, un número extraordinariamente alto de homicidios, pero que bajó el año 2021. Entonces no hay diferencia en la cifra, y por eso le digo, para que transmitamos a la ciudadanía tranquilidad. Otra cosa completamente distinta es que como consecuencia de la violencia que se expone en los territorios y en las poblaciones, que nosotros vinculamos principalmente al uso de armas de fuego y al narcotráfico, a la presencia de narcotráfico en los territorios, en las poblaciones, la sensación de inseguridad de la ciudadanía, pese a la baja de los delitos, es mayor o igual que antes. Entonces tenemos un problema, ¿no es cierto?, que es que esa violencia conlleva una mayor sensación de inseguridad de la ciudadanía, lo que además en el año 2020, y usted tiene razón, se ve potenciado por un aumento de los homicidios, pero solo en ese año, porque ya el año 2021 hay una caída en el delito de homicidio. Más allá del tema y la discusión que se pueda dar en torno a los datos, que yo creo que igual es importante y significativo que exista obviamente una coincidencia para poder analizar también bajo qué parámetros o de qué forma hablamos en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país en las acciones delictuales. El tema es que muchas de estas
problemáticas que se están viviendo, estos homicidios, ocurren, por ejemplo, en Viña del Mar a las 7 de la tarde en una feria artesanal. Hoy hubo una balacera que se registra a las 11 de la mañana a la salida de un centro comercial. Entonces, no solo hablamos de una percepción de la ciudadanía, sino también de delitos que se cometen en situaciones del día a día. Ya no es solamente el robo violento en el cual se produce un homicidio y una cierta criminalidad que está teniendo una complejidad, como que se secuestra a una persona en Iquique, se pide un rescate y la familia no logra juntar la plata y después se encuentra el cuerpo. Entonces, ¿cómo el gobierno también responde a esa problemática? Que esa sensación se da hoy en que muchos ciudadanos no saben si al ir a un centro comercial o al ir a la playa un fin de semana no corren el riesgo de estar en una balacera. No, bueno, a ver, Viviana, absolutamente, ¿no? Yo creo que esta tiene que ser una preocupación de todo el sistema de seguridad pública, no puede ser solo una preocupación ni de las policías, ni de la fiscalía, ni solo del gobierno. Tiene que ser una preocupación de todos, desde las medidas preventivas que se puedan tomar por parte de los municipios, hasta las medidas que nosotros apoyamos a través del Fondo de Seguridad Pública, hasta las medidas que pueda tomar las policías. Pero por eso ahí yo quiero distinguir, por ejemplo, en el caso de los homicidios, hay que ir a las causas, Viviana, porque no es lo mismo, y usted lo graficaba muy bien, no es lo mismo un homicidio o un femicidio en el contexto de violencia intrafamiliar, dentro de intramuro, ¿no es cierto?, que un homicidio cometido en el contexto de otro delito. Por ejemplo, lo que usted relataba, un robo con homicidio. Tampoco es lo mismo un homicidio ocasionado con ocasión de un secuestro. Y además hay casos de homicidio y hemos tenido un aumento en esos casos de homicidios entre bandas criminales, es decir, sujetos que tienen antecedentes penales o que participan en hechos delictuales y que resultan fallecidos como consecuencia de la acción de otros sujetos. Entonces, son figuras o fenómenos completamente distintos en el caso del homicidio. Los tres generan mucha sensación de inseguridad, porque la población cuando ve, ¿no es cierto?, esa nota en televisión o lee esa noticia en internet o ve en sus redes sociales, no sabe si a una persona está involucrada en una banda criminal, no sabe si fue con ocasión de un delito o si fue un crimen pasional. Lo que ve es mucha violencia, ¿no es cierto?, como consecuencia de la comisión de estos delitos. Más aún, y como usted lo relataba muy bien, cuando son delitos y fenómenos muchísimo más complejos. Yo estoy de acuerdo con usted en que, por ejemplo, estas figuras del secuestro con homicidio, ¿no es cierto?, o figuras de secuestro con extorsión, son aún más complejas. Pero esto nosotros hemos trabajado con la Fiscalía justamente para tomar medidas preventivas, y ahí le pongo el ejemplo del, ¿no es cierto?, la ley de control de armas, que hace más estricto que personas puedan acceder a armas de fuego con que cometer estos delitos. También atacar las bandas criminales, por ejemplo, con un proyecto que tenemos con el Ministerio Público, con la Fiscalía Sur y la Fiscalía Oriente, para atacar no solo a las bandas, sino que también su patrimonio, es decir, el producto patrimonial, económico del delito, y además este proyecto de ley también apunta a aumentar las penas, por ejemplo, para aquellas personas que provean de armas de fuego a niños, niñas y adolescentes, porque muchas de estas bandas criminales ocupan a niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos. Ahora, para terminar, a mí me gustaría también conocer cuál es la opinión del gobierno y en particular del Ministerio del Interior, pensando que son los responsables de la seguridad en nuestro país, que es una facultad además específica del Poder Ejecutivo, porque la respuesta también que vino el gobierno a la problemática de varios alcaldes de, sobre todo sectores vulnerables de nuestro país que están con las balaceras a diario, para qué hablar de lo que ocurre también en otras regiones de nuestro país, es que no se sienten escuchados. Ellos tienen planteamientos, tienen ahí también algún tipo de propuesta en torno a la intervención en los territorios, y pensando también en lo mismo que dijo el fiscal Aut, es decir, acá todos deben hacerse una autocrítica, un análisis de lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Qué autocrítica y qué evaluación hace un gobierno que va a salir en algunos meses más respecto al tema de la seguridad? Y también se lo pregunto porque usted recordará, y muchos obviamente sacan algunas frases de campaña donde se hablaba que se acabó la fiesta de la delincuencia, se terminó la puerta giratoria, y lamentablemente estamos con una situación sumamente difícil en torno a la seguridad hoy en Chile. Entonces, ¿cómo usted, además como subsecretario, evalúa lo que está ocurriendo y qué autocrítica hace también a lo que ha sido el manejo de este tema en el actual gobierno?
A ver, Diana, yo creo que usted lo decía muy bien, el tema de la seguridad, obviamente el gobierno tiene las facultades sobre las policías, pero todo el sistema de seguridad pública tiene que contribuir, incluso la percepción social o la contribución de la sociedad. La encuesta Bicentenario UC, ¿no es cierto?, muestra que la ciudadanía rechaza la violencia como método de acción política, pero tampoco apoya el uso de la fuerza por parte del Estado para enfrentar esa violencia. Entonces también tenemos un problema más bien de soporte social, ¿no es cierto?, de soporte institucional para hacer frente al fenómeno de la delincuencia, y además los fenómenos delictuales mutan, van cambiando, y hoy día tenemos un fenómeno más bien asociado a la delincuencia organizada. Por eso hemos puesto tanto énfasis en el narcotráfico y en el uso de armas de fuego, que no son delitos de ocasión, son delitos donde hay bandas organizadas detrás a quienes hay que atacar no solo en flagrancia o con prevención para poder reaccionar rápidamente, sino que también atacar su patrimonio, y en lo que estamos haciendo. Obviamente en eso tenemos que avanzar, y esta es, déjeme decirle, un trabajo que es de día a día y no va a terminar ni en un periodo de 4 años, porque aquí lo que hay que hacer es enfrentarlo como Estado. Y creo que en eso todos tenemos roles que jugar. Nosotros acabamos de aprobar un proyecto de ley STOP, ¿no es cierto?, del Sistema Táctico de Operación Policial, que hace partícipe a los alcaldes. Pero déjeme decirle algo, me toca... la subsecretaria Gómez tiene mesas de trabajo con distintos alcaldes con los que participa permanentemente, pero yo participo en el STOP de Tarapacá, y lamentablemente en las 10 sesiones en que yo he participado es muy escasa la presencia de las autoridades municipales, y la verdad es que nos gustaría tener más de las impresiones de las autoridades municipales en ese tipo de reuniones donde realmente podemos fijar estrategias y así poder ir corrigiendo los errores. Y aquí hay que hacer, todos tenemos que hacer autocrítica para poder ir mejorando continuamente. ¿Cuál es la y esto se autocrítica trata del de gobierno en la nunca materia, darse por satisfecho. Nunca darse por satisfecho, Viviana. ¿Pero hay alguna autocrítica del gobierno si se en la comete gestión en torno a un ese solo tema? delito, si se comete un solo delito en Chile, quiere decir que podemos hacer un esfuerzo adicional, porque lo que tenemos que hacer es prevenir, reaccionar oportunamente, investigar y perseguir, y ojalá poner a disposición de la justicia y eventualmente reinsertar socialmente y por eso a le esa insisto, persona que se ha subsecretario, en involucrado torno en al la tema. comisión de delitos. ¿Hay alguna autocrítica también del Ejecutivo, sobre todo pensando en que la facultad de la seguridad está especialmente también en el Ministerio del Interior? No, le insisto, Viviana, yo creo que hay que hacer una autocrítica en general, pero lo que aquí es todos los actores del sistema de seguridad pública. Si aquí no se puede asignar, la verdad, a un solo eslabón, sería injusto, ¿no es cierto?, asignarle únicamente a la policía, a la fiscalía, a los tribunales de justicia, a los municipios. Todos tenemos un rol que jugar para mejorar en este ámbito. En la seguridad es una demanda ciudadana muy intensa, es de las primeras prioridades, siempre ha sido de las primeras prioridades de la ciudadanía, y por lo tanto a mí me gustaría que transversalmente hubiera un rechazo absoluto a la violencia y un apoyo transversal y explícito a el rol que cumplen principalmente las policías en el resguardo de la seguridad. Subsecretario... Ahí, obviamente al gobierno nos toca dirigir la política de seguridad, y claramente lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, en materia de reducción de la victimización podría haber sido mejor, en cuanto a que hay delitos que no pudimos prevenir, que no pudimos perseguir, y que aún hay personas que están en libertad cuando probablemente son culpables de haber cometido delito en el pasado. Subsecretario Gali, le agradecemos el tiempo y la posibilidad de discutir en torno a este tema urgente en nuestro país. Muchísimas gracias. Que esté muy bien.